detenete en esto del manejo del lote. Por ahí está escrito, como para que ustedes tengan una ayuda de memoria, pero avanzá con esto Bueno, de. Hablás de una cosecha de maíz. Bueno, el tema de la cosecha de maíz, después de la cosecha del maíz, por lo general se pican los rastrojos con trituradora para después hacer el encalado y de paso achicar el tamaño del rastrojo para las labores posteriores. Una vez realizado el encalado, se pasa a un disco pesado para generar un poco de suelo suelto y después la otra parte fundamental es el subsolador, el escarificador. Con esto logramos que no haya limitantes en el suelo, que la raíz pueda penetrar, que ese es otro de los factores que por ahí nos limitaba muchísimo la producción de alfalfa. Una vez que está subsolado el lote, después se lo mete en barbecho para que se empiece a cargar el perfil y llegado a la época de siembra, que según a veces podemos sembrar a veces en marzo, podemos llegar a sembrar hasta junio. Este año por la lluvia hemos sembrado hasta en septiembre, Cuando se pudo. Cuando se pudo. No se puede, pero los lotes estaban todos cerrados, todo preparado, después se maneja con algo de barbecho químico y hasta el día de la siembra. Otra mención, si me permitís, yo voy, a medida que vos vas avanzando, Tito, yo voy metiendo algunos bocadillos. Él le da muchísima importancia, no solamente al encalado, sino también al trabajo físico que hace en el suelo, especialmente en la descompactación. Cuando nos conocimos con Tito, lo primero que me mencionó justamente ese trabajo de escarificado y de soltado del suelo. O sea, la conjunción de el encalado que permite la estabilización de los agregados del suelo, más el trabajo físico de romper un poco la compactación, no solamente le permite, lo que dice Tito, de profundizar las raíces, obviamente ampliar el volumen de exploración de las raíces, sino que se juega también con otro insumo fundamental, que es el agua. Ustedes piensen que cuando tienen un suelo que está compactado, las raíces van a trabajar extrayendo agua de esa maceta que permite la compactación. Si esa compactación está muy superficial, va a restringir de buena medida la capacidad de retención de agua que tenga ese suelo y el agua que puede tomar esa alfalfa. Y acá quiero derrumbar un mito, que les puedo asegurar que es un mito absoluto. Creo que todos tienen claro la capacidad de profundización que tienen las raíces de la alfalfa, ¿no? Yo he escuchado incluso en la facultad discusiones de si llega a 5 metros, 7 metros, 12 metros, casi que les diría que un remate a ver quién da más. Y la verdad que cuando uno se pone a mirar en profundidad, realmente de manera objetiva, cómo se comporta la alfalfa y de dónde extrae agua, tengo una muy mala noticia para darles. Les diría que prácticamente para ser prácticos, el 80% del agua que utiliza la alfalfa en términos productivos la extrae del primer metro y medio. Y no es lineal, no es que de ese primer metro y medio extrae en igual proporción de todo ese metro y medio. Empieza a ser decreciente. O sea, si bien lo extrae de ese metro y medio, el 50% está en los primeros 60 centímetros. O sea, la mayor cantidad la extrae arriba y después va bajando y cada vez se extrae menos cuanto más profundo va. En muchas ocasiones yo he escuchado incluso que dicen, no, bueno, no pasa nada porque en realidad la alfalfa del segundo año ya las raíces llegan a profundidades, que podemos discutir cuánto, la verdad que es absolutamente, no suma demasiado. El agua que puede sacar de capas profundas, porque algunas veces he escuchado que dicen, no, extrae de la napa, llegó a la napa, entonces está salvada. Está salvada la persistencia, pero no la capacidad productiva. O sea, el agua que extrae de profundidades mayores a 2 metros es solamente agua de supervivencia y no aporta más que el 20-25% de la totalidad del agua que consume. Y la alfalfa es una gran consumidora de agua, necesita cerca de 800 litros de agua por kilo de materia seca. Yo los invito a que jueguen un poco. Tenemos la suerte que en Argentina hay una gran red de evaluación de alfalfas nacional que la hace el INTA, que tiene muchas localidades, más de 15, y si quieren jugar un poco, tomen esas localidades, fíjense el promedio de producción de forraje de esa localidad para ese año, agarran las lluvias de ese año, le sacan ese 20% de subsistencia y esas precipitaciones al 80%, si lo dividen, o sea, transforman esas precipitaciones en litros de agua y la dividen por 800, casi que les diría que le da chanta bolita la cantidad de kilos de materia seca potencial que pueden sacar. Por lo tanto, volviendo a lo que mencionaba Tito, ese trabajo de permitir que la alfalfa pueda profundizar, pero por sobre todas las cosas, que ese perfil, como dijo Tito, pueda acumular agua,
yo les aseguro que es una parte muy importante del partido para poder lograr los kilos de materia seca que uno busca. Sí, Juan, ahí agregando a esto, en la hoja posterior están las precipitaciones y en la fecha de siembra que tenemos esta alfalfa, ya metiéndonos con lo que estamos hablando de conceptos teóricos versus lo que se hizo en este campo, yo creo que lo que estamos viendo hoy acá en este lote es el aprovechamiento de esta precipitación que ustedes ven atrás, ¿sí? O sea, sabemos que venimos de un año con muy poca precipitación y si ustedes lo van llevando en línea a lo que tiene la fecha de siembra, 18 de abril, y fíjense que empieza a juntar algo de agua de junio en adelante. Y siendo que octubre fue algo benévolo acá en esta zona. Sí, ¿no? acá en esta zona, porque Pero, acá ligamos justo en esta franja sí, un chaparrón de 28 milímetros, sí. porque veníamos peor que en la zona de casa donde yo tomé los datos. Entonces, haciendo este rejunto de datos que estamos hablando, es decir, che, el escarificado que se hace en el campo, más para aprovechar este agua, que es poco agua, da a veces este resultado que no es menor, ¿no? Encontrarnos con este tipo de alfalfa. Bueno, con respecto a la profundidad. Siempre hay que trabajar con un pozo, una pequeña calicata, del tamaño que podamos ver dónde está la capa de compactación. O pasemos a la parte productiva. Bueno. Habiendo hecho el manejo que vos haces en tu campo, que nos contás, que por ahí más de uno de los que están acá quieren hablar un poco más de lo que está. Para que te iba a contar la experiencia que tenemos en un lote donde le sacaron el A, que tenemos un poquitito de A y solo B, lo sacaron para campamento de ladrillo. Habíamos hecho el trabajo de descompactado y el lote casi te diría que se volvía a encharcar. Pero al cortarse la lluvia y al secarse se ve que se contrajeron las torretas del B y el lote cambió, pero notablemente. Fue como que se mitigó, se mejoró el trabajo. Bueno, esa es una de las experiencias. Lo que es el escarificador, después lo vamos a ver a campo, lo tenemos acá la herramienta, para que él lo siga contando y en la vuelta que va a hacer con Juan, lo vamos a ir viendo. Una cosita más, Pablo. Quiero reforzar un poco este concepto. La aplicación de calcio no solamente es mejoradora de pH, sino que es estabilizadora de agregados de suelo, que es justamente lo que está diciendo Tito. O sea, no solamente mejoramos la situación de pH, sino que también aportamos calcio. El consumo de calcio que tiene la alfalfa es brutal. Más o menos, para que tengan una idea, una alfalfa de 10.000 kilos de materia seca por año, que es una alfalfita. Tito se reiría con 10.000 kilos de materia seca. Después no sé si les va a querer contar cuánto produce él, pero una alfalfa de 10.000 kilos de materia seca consume la misma cantidad de calcio que consumiría una soja con potencial de rendimiento de 35.000 kilos de grano por hectárea, que obviamente no existe, ¿no? Pero para que tomen un poco en dimensión el consumo de calcio que tiene el cultivo de alfalfa. Entonces, mejora el pH, le aporta calcio para su desarrollo y estabiliza mucho los agregados del suelo, o sea que mejora la infiltración, el desarrollo de raíces, la acumulación de agua, que es un poco lo que contaba recién Tito.